Bueno, ahora sí, dando los 5 minutos de tolerancia, bienvenidos al último webinar de Fondo Centenario del año 2025. Muchas gracias por la presencia, ahí se van a seguir sumando alguno más, pero respetando siempre la puntualidad de los que ya están. Vamos a comenzar. Mónica Sarabia, gerente del producto, Ingletir Corredor de Bolsa, Gabriel Yenta, Portfolio Manager, Clara Madeira, asistente en el equipo de Fondo Centenario, y aquí tenemos a Tania Thompson, nuestra gerente de marketing y redes. Y bueno, la idea de este webinar, como siempre, es darles un panorama en principio de los mercados, tanto internacional como local. Luego vamos directamente a los productos y ver cómo han performado y qué pensamos que pueda suceder para los próximos meses. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por su presencia. Bueno, arrancamos y vamos ágil por lo que es el contexto macroeconómico local. Bueno, también quiero agradecerles por estar todos acá y bueno, después al final tenemos espacio para preguntas. Empezamos como siempre con la inflación de Uruguay. Hace unos días se conoció el último dato que fue de 4,32, que es un dato muy bueno de inflación. Se mantiene muy cerca de la meta del Banco Central de 4,5. La inflación subyacente, como ven ahí, que es la inflación menos los bienes volátiles, están un poquito más arriba, 4,70, pero es un dato bueno igualmente. Y el promedio de las expectativas, es decir, ahí abajo a la izquierda, que dice a 24 meses, que es lo que el mercado espera que pase. Bueno, también el mercado está esperando de que se mantenga muy cercana a la meta de inflación. En la gráfica lo que se ve es las proyecciones del Banco Central. El Banco Central lo que está diciendo es que para los próximos 2 años, con alguna volatilidad de inflación, pero que se mantendría alrededor entre 4 y 5% de la inflación. Acá lo que vemos es cómo se ha comportado las tasas de política monetaria, que obviamente lo seguimos muy de cerca porque nosotros invertimos en lo que son las letras de regulación monetaria y en las notas de WIL, que obviamente que se mueven con lo que es lo que haga el COPOM, que es el Comité de Política Monetaria. Lo que vemos aquí es que desde los últimos meses el Banco Central ha decidido bajar la tasa paulatinamente en línea con la baja de inflación. Para el próximo copón, que es ahora dentro de unos días, el 18 de noviembre, esperamos a que baje un poco más la tasa. Esta es la tasa en pesos, como está actualmente. Cerca de 2 y 3 meses está en 7,80. Ahí es donde nosotros estamos más que nada enfocados hoy, pero lo que se ve es que es una tasa bastante plana, es decir, sin mucha diferencia en lo que es la duration, ¿no? Em, y si Sí. se- Sí. y si seguimos, está la curva en unidades indexadas, que ahí lo que vemos es que aproximadamente está en el entorno entre 2,80 y 3%, que si vemos una inflación esperada, como vimos recién, cerca del 4,5, si hacemos, está bastante arbitrada con la curva pesos. Es decir, 4,5 más 3 está más o menos en el Sí. 7,50 de las letras de ATP. regulación monetaria. Esto lo que vemos es la inflación por componentes, cómo se ha comportado. Ahí ven el rango de tolerancia que en los últimos años se ha mantenido dentro del rango, que es muy importante, que siempre decimos, para la credibilidad del Banco Central. Y a la derecha está los bienes transables y no transables. Es importante ver que los bienes transables, que son los que se exportan o importan y que están denominados en dólares, al tener un dólar débil en Uruguay y en el mundo, bueno, tienen precios más bajos y están impulsando la inflación para abajo. Estas son las expectativas de inflación. Nosotros como Gletir somos uno de los que contestamos mes a mes la encuesta, junto con otros analistas y bancos. Lo que se ve es que
el mercado está esperando, como dijimos hoy, una inflación un poco por arriba de la meta, del 4,5, pero bueno, muy cercana, del 4,70. Esto es un poco el PBI y el crecimiento de Uruguay, cómo se ha comportado. Obviamente la caída que vemos ahí es de la pandemia, y después de la pandemia lo que vimos fue un crecimiento sostenido, pero el problema que estamos viendo hoy, que muchos habrán visto, es que tenemos un crecimiento de la economía que se va enlenteciendo, se va achatando, y bueno, eso es preocupante. Todavía estamos en datos de crecimiento sanos, Con pero niveles de empleo sanos también. con niveles de empleo sanos, es decir, una economía estable, pero ya hay proyecciones de que en el presupuesto el gobierno dijo que íbamos a crecer en el torno al 2,5, y ya hay muchos analistas que dicen que ese 2,5 no se va a alcanzar. Pero bueno, hay que ir mes a mes viendo cómo se comporta. Este es un gráfico muy importante, si bien es muy simple, no lo actualizan muy seguido, pero bueno, lo hace equipos consultores con la Universidad Católica. Hacen encuesta a los consumidores, 6 preguntas, y lo que ven es, bueno, básicamente es cómo ven la economía y cómo la predisposición a la compra de casas y autos. Este, y vemos cómo habíamos logrado entrar después de muchos años en una zona optimista, que es arriba del 50, y bueno, y ahora está cayendo esa confianza del consumidor, pero bueno, todavía se mantiene en un moderado optimismo. Resultado fiscal, que se habla mucho en la prensa, hoy es una luz amarilla. Hoy por hoy tampoco es que signifique algo alarmante como para una baja de calificación de riesgo, pero es importante monitorear de cerca qué es lo que suceda con el resultado fiscal, sobre todo para los próximos años. Esta es la encuesta que también nosotros participamos en GLETIR. Es cómo vemos la economía, y como decíamos hoy, una economía creciendo en los próximos años al 2%. Es un crecimiento, si se confirma este 2, es un crecimiento bueno, pero magro. Y el tipo de cambio, como lo ve el mercado, lo ve sin grandes cambios, todavía el dólar un dólar débil, pero con leve tendencia al alza. Entonces, Gabriel, si tuviéramos que definir en tres, cuatro conceptos cómo vemos la economía en Uruguay y que es básicamente las variables que consideramos para nuestros fondos. Bien, una economía que se mantiene sólida, es decir, con buenos datos de inflación, buenos datos de empleo, pero con algunas luces Con amarillas. alguna llamada Es de atención. decir, un déficit fiscal creciente, una economía que se empieza a enlentecer, pero nada preocupante por ahora. Muy bien. Pasamos entonces al contexto macroeconómico en Estados Unidos, básicamente. Bien. Entonces, en Estados Unidos, como todos saben, hace 40 días que estaba el gobierno cerrado, el famoso shutdown. Eso hizo, obviamente, muchos costos para el gobierno, pero además hizo que mucha data económica no la tengamos actualizada. Pero bueno, parece ser que el fin de semana llegaron a un acuerdo en el Parlamento, y que ahora estaríamos cerca a que se reabra oficialmente. Eso es muy importante para los mercados, muy importante para la economía, ¿no?, de Estados Unidos. La inflación se ha mantenido en torno a 3. Se había acercado hace unos meses al objetivo de la Reserva Federal del 2%, pero bueno, le ha sido dificultoso bajar del 3. No es algo tampoco alarmante, sí es alarmante si sigue la tendencia a la alza de la inflación. Que pone en jaque posibles bajas futuras de la Fed, como Exacto. estamos. Exacto. Después, la tasa de desempleo, perdón, también no, se ha ido deteriorando de a poco lo que es el mercado laboral en Estados Unidos, pero
todavía está en datos sanos de tasa de desempleo. En tema de política monetaria, como decíamos, la Reserva Federal ha ido bajando la tasa que era muy alta y era una política monetaria muy contractiva, en línea también con un mercado laboral que se fue deteriorando, entonces la Reserva Federal y una inflación que se logró controlar por lo menos, entonces esperamos que continúen esa baja de tasas pero todavía hay una incertidumbre a qué velocidad lo va a hacer. Esta es la probabilidad de mercado que el mercado le da a la próxima reunión de la Reserva Federal y lo que el mercado ve es una nueva baja de la tasa de referencia para el rango de 3,50 a 3,75, que va a ser el 10 de diciembre la reunión de la Reserva Federal. Acá lo que trajimos fue, hoy por hoy seguimos muy de cerca lo que es el mercado accionario en Estados Unidos, porque como vamos a ver, influye en lo que es nuestro fondo activo dólar, que es nuestro nuevo fondo. Lo que vemos acá son los últimos 4 meses y vemos que ha sido un mercado que ha continuado al alza, si bien muchos en el mercado dicen de que está muy sobrecomprado y sobrecalentado el mercado accionario, continúa creciendo con volatilidad porque han habido bastantes noticias diversas con volatilidad pero creciente. Acá lo que vemos es el dólar global, que por primera vez en el año, es decir, desde que empezó el año el dólar se debilitó mucho, pero en los últimos 2 o 3 meses se empieza a ver De septiembre. una pequeña tendencia de fortalecimiento del dólar, si bien continúa bastante débil en el mundo. Y esta última gráfica es la volatilidad que decíamos hoy, el índice VIX que marca la volatilidad, y vemos que han sido unos meses con algunos picos de volatilidad. Obviamente eso lo seguimos muy de cerca también para gestionar los fondos y los portafolios. Perfecto. Capaz que si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta sobre el contexto o alguna pregunta sobre variables, ¿no? Entonces vamos directamente a la performance de los productos de los fondos, diferentes formas. Comentarles que tanto para el Fondo Centenario Gestión de Liquidez como para el Fondo Centenario Gestión Dólares y para el Fondo Centenario Ahorro Indexado, que son nuestros fondos que ya tienen los tres más de un año y por lo tanto ya pasó ese tiempo, se hizo nuevamente la revisión de calificación por FIX y las calificaciones de riesgo se mantienen. Los informes, como siempre, los nuevos informes están cargados en www.fondocentenarios.com.uy para que ustedes lo puedan leer, informarse. Siempre está bueno leer que un tercero cómo nos está viendo, no solo desde el punto de vista de la gestión de los activos, sino también que analizan el riesgo del administrador, del gestor. Es importante que siempre lo lean. Así que está disponible esa información. Para aquellos que recién se están uniendo por primera vez al webinar, el Fondo Centenario de Gestión de Liquidez es nuestro primer fondo y es el fondo más conservador que tiene la familia en pesos. Es un fondo de liquidez con liquidación de 24 horas. Básicamente 99,9 invertido en letras de regulación monetarias. Hoy el mínimo de inversión para entrar a este fondo desde Gletir Corredor de Bolsa es de 20.000 pesos. Y hay otros distribuidores que también en la página que les comenté hace unos segundos atrás, pueden ver que también hay otros distribuidores en el mercado y que pueden acceder a este fondo también. Tiene una calificación AAA porque básicamente invierte en títulos del gobierno uruguayo. Y lo otro importante es que estos títulos del gobierno están exonerados de impuestos, o sea que por este tipo de colocación en pesos, que la gran ventaja que tiene es su gran liquidez,
no está alcanzado por el IRPF. Bien, ahí como decía Mónica, este es nuestro fondo más conservador y obviamente hay mucha gente y empresas que lo usan como manejo de caja y inversión a corto plazo, pero también hay gente que lo usa como ahorro también a largo plazo. Estos son los resultados a fines del mes pasado, de octubre. Estos son resultados ya netos de comisiones, netos de todo que le llega al cliente. Em, Está en línea con lo que es las tasas que veíamos hoy hace un rato. eh, y bueno, hoy por hoy tenemos una duration, que quiere decir básicamente el vencimiento promedio de unos 100 días, es decir, 3 meses. Eso lo que quiere decir es que estamos bien conservadores en letras cortas, pero ir capturando la ganancia de baja de tasas. Em, Así que bueno, eso hoy por hoy es este fondo. Es un fondo muy previsible, que todos los días tiene una rentabilidad similar, positiva, y bueno, no tiene sorpresas. Hay una pregunta Bien. sobre los mínimos, que no, que decía 10.000, pero que tenían entendido que era 20. Sí, ahí dice 10.000 UI, que yo estaba mirando, no sé si tenía el símbolo de UI. Ya les digo, sí, no, quedó pesos, perdón. Sí, ahí son 10.000 UI, ese es el mínimo que tiene por reglamento el fondo, pero comercialmente nosotros desde Engletir tenemos la flexibilidad de moverlo y en este momento son 20.000 pesos desde Engletir. Si van a otros distribuidores, quizás están cumpliendo el reglamento, o sea que son las 10.000 UBI, que serían unos 60.000 pesos aproximadamente. Bien, entonces Fondo Centenario de Gestión de Liquidez, lo vemos como un fondo que obviamente sus rendimientos, si se sigue constatando la baja de tasas, van a seguir bajando, pero que siguen acompañando y sigue teniendo un rendimiento real de todas formas muy importante. Sí, claro, con una inflación, como dijimos hoy, de 4,5, 4,30, que está hoy por hoy últimos 12 meses, este fondo le da al cliente, es decir, que no solamente está protegiendo contra la inflación, sino además está ganando, es decir, de 7,30 a 4,30. Exacto. Este, como ustedes saben, el Fondo Centenario Gestión de Liquidez es un instrumento para que el fondo de reserva que cada uno tenga digamos, en su portafolio es lo que 100% cumple el objetivo, ya que en 24 horas tienen el dinero en su cuenta y disponible para hacer uso. Ahora pasamos al Fondo Centenario Ahorro Indexado. Este es nuestro segundo fondo en pesos. Es un fondo que básicamente invierte en títulos públicos también. Hay alguna emisión privada en UI y demás. Perdón, hay una Sí. pregunta Ah, de perdón. Javier para Perdón. que no Dale, explicar. ¿Cuál dale. sería el rendimiento neto de comisiones en pesos? El rendimiento acá está, perdón. El rendimiento Último año 7,70. exacto. Y en el mes El 7,4. último mes de Sí, octubre, 7,37, ¿no? exacto. En octubre, anualizado, neto de comisiones. Neto de comisiones. ¿Estaba preguntando las comisiones o el rendimiento neto? Rendimiento neto. Ah, es Ok. este. Después otra, ¿por Sí. qué no compran letras a mayor plazo que entiendo que rinden más? Bien, es muy buena, es buenísima esa pregunta. Nosotros, si ustedes se fijan, los meses pasados, el duration, que es el plazo promedio que nosotros estamos teniendo en cuenta, es un gran equilibrio de este fondo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este fondo tiene una liquidez de 24 horas. Si yo me pongo demasiado largo, que tiene algo más de rendimiento, tampoco es demasiado, estoy sacrificando la volatilidad, o sea, estoy aumentando la relatilidad por un premio, por ese riesgo que nosotros en este momento consideramos que es Sí, poco. sí, es muy poquito. Las letras más largas se pagan 8 y la más corta 7,80, es decir, es Exacto, muy poco realmente. Pero además, el fondo, nosotros compramos letras de un exacto, año, compramos letras de 6 meses, compramos de todos los plazos. exacto, Esto lo que estamos viendo acá es el promedio que da 3 meses. exacto, exacto. ¿Cuál es la comisión? Ya creo que La comisión del fondo es 1,40. 1,40 todo, ahí incluye
comisión de administración, comisión de gestión y comisión de distribución. All in, IVA incluido. IVA incluido, exactamente. Bien. Ahora sí, entonces, ¿sí? Sí. Bárbaro, entonces el Fondo Centenario Ahorro Indexado es un fondo como que su objetivo principal es el de protegernos de de la inflación, perdón. Tiene ya 1 año y medio de emitido y este año hicimos algunos cambios en su reglamento para poder tener mayor flexibilidad. Este es un fondo que nosotros consideramos que debe ser considerado como un fondo de ahorro, donde básicamente en la parte de la cartera que el uruguayo promedio invierta para ahorrar en pesos, lo haga protegiéndose de su principal riesgo, que es la inflación. Pero además, lo que tratamos de con este fondo, dado que vemos que hay momentos de mercado donde la inflación tiende a la baja y las tasas nominales son más altas, que este escenario puede cambiar. Hemos vivido momentos donde la inflación es alta y las tasas nominales son bajas. Nos da esa flexibilidad de que nosotros poder brindarle al cliente la posición, dependiendo del momento de mercado y del año, en base a cómo se registra, evoluciona la inflación durante el año, poder ir más a nominales y más a unidad indexada. Así que es un fondo que básicamente sí tiene una comisión de 1,60, es un poquito más alta que la otra, pero es un fondo de mediano plazo y con un rescate en 3 días, ¿sí? Es un poco menos líquido, por eso lo consideramos más de ahorro, no tanto de gestión de liquidez. El mínimo acá también son 10.000 UI y en Gletir hace 2 meses lanzamos una promoción de que a partir de 20.000 pesos ya pueden invertir en este fondo. Vamos a los números del último mes entonces. Bien, como decía Mónica, es un fondo que es más activo que el otro y tiene más complejidad en el sentido de que tiene más activos y nuestra gestión es que estamos siempre monitoreando y analizando qué es lo que conviene más, si estar invertidos en unidades indexadas o en pesos. En los últimos meses, como decía Mónica también, hemos estado más en pesos porque la inflación estuvo más baja. Como saben, la inflación tiene una estacionalidad, entonces en los primeros meses del año con el ajuste de tarifas la inflación es bastante alta, entonces lo que nosotros tenemos como estrategia es tener, como hicimos el año pasado, el verano pasado, es tener cuando llega el verano, digamos, tener el portafolio con mucha unidad indexada para capturar esa buena rentabilidad de la unidad indexada o la inflación alta en los primeros meses del año. El año pasado tuvimos unos meses de muy Muy buena buen rendimiento. rentabilidad en los primeros meses del año. Y bueno, ese es nuestro análisis y que estamos activamente en el mercado comprando y vendiendo los instrumentos. Como verán, este es un fondo que también tiene un vencimiento promedio de su cartera algo mayor y por lo tanto tiene algo de volatilidad también. A este no nos preocupa tanto como el otro, y en este sí vamos a instrumentos más Claro. largos. Este es con más duration, es decir, las notas del Tesoro Nubí que compramos son más largas que lo que son las letras. Este es un fondo, como decía Mónica, de ahorro, que si bien hoy el principal objetivo es la inflación, proteger contra la inflación, si bien hoy estamos en un momento de inflación baja, si llega a haber en los próximos meses o años una sorpresa inflacionaria, bueno, entonces este fondo automáticamente protege contra, Exacto. quizá nos mal acostumbramos a la inflación baja, pero todos sabemos que, bueno, pasamos muchos años de inflación alta, entonces, bueno, este fondo lo hicimos para Tiene ese proteger. seguro, es un Es seguro. como un seguro contra la inflación. Hoy por hoy la inflación, como recordamos, está en 4,30 y el rendimiento de este fondo en el último 12 meses es 5,80, es decir, le gana a la inflación por 150 puntos más o menos, así que está cumpliendo con su objetivo. Justo preguntaba, ¿ese rendimiento está por encima de la inflación? Ya que son muy... Sí, Exacto, es correcto. Es está por correcto. encima en 1,5 punto de la inflación. Sí. Exacto. Después hay otra pregunta que dice, Sí. ¿rescate en 24 horas en letras de la regulación monetaria en pesos?
O sea, en el Fondo Centenario de Gestión de Liquidez es correcto. El rescate del fondo se solicita antes de las 3:30 de la tarde en el día y se paga al otro día, 24 horas. En el Fondo Centenario Ahorro Indexado, el rescate es a los 3 días. Antes del mediodía se pide la solicitud y se tiene el efectivo en 3 días. ¿Sí? Sí. ¿Ese es el rendimiento neto en pesos o en UI? En pesos. ¿Y cuál es el costo de parte de cambiarse del fondo de liquidez a ese fondo? Ninguno. No hay costo. Uno se puede cambiar cuando quiere. Todos los retiros y depósitos que hay en todos los fondos Exacto. no tienen costo y se pueden hacer las veces que quieran. Sí. Ahí Nada ya. más. Nada más. Perfecto. Bueno, entonces estos son los dos fondos en pesos y vamos a pasar a los fondos en dólares. El Fondo Gestión Dólares es un fondo que también fue revisado, como les comentaba, de la calificación, tiene una calificación AAA, invierte en títulos básicamente de Estados Unidos, aunque ahora estamos poniendo algo más del mercado internacional vía los fondos de inversión. Ahora les mostramos algo más. Es en dólares, tiene la característica que también es utilizado para la gestión con un rescate en 24 horas y la mayor parte obviamente está invertido en títulos del gobierno estadounidense. Tiene un mínimo de $1.000. Sí. Ahí, como decía Mónica, es es nuestro fondo conservador en dólares. Lo usan obviamente personas físicas, pero también empresas, para inversiones muy cortitas, es decir, quizá un excedente de caja o bueno, lo que sea en 15 días o un mes, o también lo usan como ahorro a largo plazo. Pero es un fondo de liquidez, es decir, nosotros tenemos como muy similar, una duration muy similar de 90 días, 3 meses que el fondo pesos, y compramos principalmente treasuries americanos, treasury bills y treasury notes, que son es decir, los bonos del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ahí lo que ven son los rendimientos netos, ya de comisiones y demás. En el último año fue una rentabilidad del 2,70, que está en línea con lo que veíamos de la curva de Treasuries, eh, que ha ido bajando un poco la tasa, por eso desde el inicio, que ya el fondo tiene 2 años y medio, Sí, más o menos, desde el inicio rentaba un poco más, pero porque la Reserva Federal ha ido bajando las tasas, entonces eso obviamente influye en lo que es el rendimiento del fondo. Pero bueno, es un fondo muy estable, todos los días tiene un rendimiento positivo y parecido, y bueno, y sin sorpresas, que es lo mismo, es decir, lo mismo que el de pesos, pero en dólares. exacto. Capaz que Algo hay habría preguntas, ¿no? sí. Sí. Hay una que quedó para atrás. Sí. Preguntaron ahora que el mínimo del fondo en pesos, de gestión de liquidez, 10.000 pesos, perdón, 20.000 pesos, 20.000 pesos en los 12 que no de lo los. había escuchado. Está, 20.000 pesos. Y después, ¿cómo son cobradas las comisiones cuando se retira el dinero o cuando se actualiza el estado de cuenta? Bien. ¿Se cobra esa comisión? La comisión se cobra diariamente, ¿sí? Se calcula un 365 avos de esa comisión, de esa tasa que yo les dije que en el Fondo de Centenario Gestión de Liquidez es 1,40, en el Fondo Centenario Ahorro Indexado es 1,60 y en este fondo es 1,5. 1,30. 1,30, perdón, 1,30. Todo en el valor cuota ya está incluido, es neto de comisiones. Por eso los rendimientos que nosotros mostramos acá son netos de comisiones. Ustedes digamos, no perciben eso. Ya los rendimientos que nosotros, o sea, no lo perciben en el sentido de que ya lo reciben de esa forma, neto. No hay un cobra extra en el estado de cuenta de Gletir, ni de ningún distribuidor que distribuye estos fondos por esos conceptos. Pueden haber otros costos, pero cada uno de los distribuidores obviamente se los va a mostrar en la cartilla de sus costos. Pero el fondo de per se, eso está dentro de su valor cuota. Sí, creemos que también es como lo más coherente o justo de que sea así,
en el sentido de que la comisión es de la ganancia, ¿cierto? Exacto. Porque es de lo que está invertido, de la ganancia, bueno, un poco queda para el gestor, pero no hay penalidades como puede haber en otros fondos o demás. Por salidas anticipadas o por ningún tipo Exacto. de ese caso. ¿Estos fondos cómo les impacta la aplicación del IRNR que el gobierno aplicaría con la rendición de cuentas? Eh, sí, del IRPF. Sí, perdón. IRPF. A ver, este tema sabíamos que íbamos a salir, no lo pusimos como un tema porque intentamos tener un panorama claro de qué va a suceder realmente. Los fondos en pesos no invierten en activos en el exterior, o sea que esos fondos no están alcanzados por esta modificación que se está planteando ahora en la ley de presupuesto. Los fondos que estarían alcanzados por esa modificación sería el Fondo Centenario Gestión Dólares y el Fondo Centenario Activo Dólar. ¿Cómo va a ser afectado? Todavía no hay información clara. Entonces, lo que sí estamos viendo es que una vez que nosotros tengamos la reglamentación de cómo se va a liquidar ese impuesto, a qué tasas, dado que son fondos uruguayos y son posiblemente el agente de retención sea un corredor de bolsa y demás, este, lo, lo vamos a tener cuando se reglamente esa ley. Una vez que tengamos esa información, vamos a ser los primeros en hacer seguramente una instancia como esta, un webinar, y ahí les vamos a explicar. Pero hoy por hoy, lamentablemente, no les podemos dar mayor información porque no está claro y sería solamente hablar hipotéticamente de, de cómo impacta ¿En este fondo en dólares tiene rentabilidad real negativa, descontando la inflación en dólares, descontando la inflación? en dólares. Sí. En este caso sí. Con el IRPF a cobrarse en enero de 2026, ¿cómo queda la rentabilidad de este fondo? No lo sabemos cómo se va a cobrar. Entonces, esa parte de cómo se va a cobrar el IRPF no lo sabemos, porque no sabemos si se va a hacer como hasta ahora, se hace en base a los activos subyacentes que tiene el fondo, o si se va a liquidar, no se sabe. Sí. Este, Ahí el comentario que habla de la inflación en Estados exacto, Unidos, sí, que está bien, que veíamos de que está en 3%. La inflación a ver, siempre uno tiene que ver en dónde vive y dónde están los claro. costos, ¿no? Entonces, que la inflación en Estados Unidos sea una cosa, no me impactaría, si bien está bien el comentario. O sea, el concepto eh, económico es correcto. Uno tiene que ver dónde vive y dónde son sus costos, ¿no? Y en realidad ver la inflación en Uruguay, que sí vive acá, ¿no? Pero sí, está bien que la inflación hoy está un poco por encima, lo que seguramente espera el mercado y esperamos nosotros es que la inflación en Estados Unidos vaya hacia el 2% que es el objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Y por eso también somos cautos en decir de que van a haber muchas más bajas de tasas porque vemos que hay una inflación que es difícil de bajar. Entonces quizás este, esté por aquí y no. Esa es la disyuntiva del mercado. Ve una cosa, pero no es fácil bajar la inflación y es lo que pasó en el gráfico, lo mostrábamos. Entonces, bueno, Fondo Centenario Gestión Dólares, Bien, pasamos. pasamos. Y ya estaban, ¿no? Dejamos preguntas operativas para el final. Así Bien, no te- perfecto, bárbaro. Bueno, y este es el último fondo que salió el 1 de julio de este año, que se está construyendo. Es un fondo que la idea de este fondo es brindar un rendimiento algo superior al fondo de gestión de dólares, que actúe como un fondo de ahorro con un nivel de riesgo moderado. ¿Sí? Que también tiene una amplia gama de activos en los que puede invertir, y que bueno, que últimamente está siendo bastante desafiado, dado que el mercado ha estado muy volátil y entendemos que los clientes que están en este fondo buscan un poco más que el gestión en dólares, pero siguen siendo clientes conservadores. A esos clientes que siguen siendo conservadores le decimos, bueno, este fondo, nosotros todos los días estamos mirando la volatilidad, obviamente, que tenga rendimientos positivos, pero que piensen que es un fondo que tiene un nivel de riesgo moderado y que puede tener mayor
digamos, volatilidad dentro del mismo. Es como el ahorro indexado, tiene un rescate en 3 días, también es menos líquido y un mínimo de inversión de $1000, con una comisión, como dice ahí, de 1,5. Exacto. Como decía Mónica, nosotros lo diferenciamos del otro fondo, que es un fondo más de ahorro y no tanto de liquidez como es el otro fondo. Por eso también lo ven en lo que es la duration. Es una duration de casi un año. Entonces, en resumen, tenemos 4 fondos, más de liquidez y 2 más de ahorro, y 2 en dólares y 2 en pesos. Ahí están los rendimientos de vuelta netos de comisiones. Es un fondo que el objetivo del fondo es el mediano plazo o largo plazo y es ganarle a la curva de gobierno de Estados Unidos, pero sin dejar de ser conservador. Eso es lo que queremos nosotros, es decir, que tenga una apreciación de capital sin mucha volatilidad, pero ir a buscar un poco más de rentabilidad que lo que es el otro fondo, que es prácticamente gobierno de Estados Unidos solamente. Entonces acá en este fondo nosotros tenemos invertido fondos que invierten hoy por hoy mayormente en empresas en Estados Unidos, pero empresas de alta calidad crediticia. Y son igualmente también de plazo corto para no tener mucha volatilidad. Es un fondo que estamos muy activamente arriba, eh, gestionando tratando de buscar el mejor momento para capturar mayor rentabilidad, pero sin tener mucha volatilidad. Es un fondo más complejo que el otro, es complejo en realidad para nosotros, en el sentido de que no es solamente comprar gobierno de Estados Unidos, sino estamos más activamente viendo cómo capturar esa mayor rentabilidad. Pero de vuelta, es un fondo que no va a tener grandes sorpresas, y va a ser estable, ¿no? Exacto. Es un fondo que también su nombre activo es también de que si vemos la oportunidad, como quizás estamos viendo, de que un peso estable y tasas en pesos altas, todavía podemos ir a alguna posición en letras en pesos. O sea, también tratamos de que sea representante también de una canasta, digamos, de activos que tenga el inversor uruguayo como ahorro, ¿no? Obviamente esto lo hacemos si vemos que el dólar se mantiene y pueda capturar eso. Y también es un fondo que puede ir algo en renta variable, Sí. que gestión dólares no tiene esa posibilidad. O sea que por ahí viene, digamos, los recursos de darle ese poco más que queremos, ese punto y medio más que le queremos dar también Sí, sí. Quizá hoy en el rendimiento no lo refleja mucho, pero es un fondo que recién se está construyendo. arranca, tiene 4 meses de vida y obviamente uno va construyendo el fondo, pero confiamos de que va a ser un fondo, como dice Mónica, que va a rendir al menos un punto más que el otro Exacto, fondo, pero de vuelta sin tener mucha volatilidad. exacto. Bueno, pasamos a ¿Qué la... tengo que hacer operativamente para cambiarme de un fondo de gestión dólares a un activo dólares? Perfecto. Primero haces el rescate del gestión dólares. A los 24 horas vas a tener el dinero en la cuenta y ahí haces la suscripción en el activo dólares y ya quedas invertido. Perfecto, por el momento no hay más preguntas, no sé si ¿Tan? esperamos alguna Perfecto. pregunta más o ya nos despedimos Ahí y está. quedar a las órdenes. Sí, de nuestra parte, muchas gracias por siempre estar conectados y cualquier pregunta que tengan, nosotros somos muy abiertos y estamos Exacto. a disposición para responder todas las preguntas que haya. Creemos mucho de que es importante que el inversor lea y entienda y pregunte. Y tenga acceso a nosotros que, bueno, estas instancias las hacemos así, empezamos con estas instancias este año, creemos todo el equipo que han sido buenas instancias, hemos tenido buena convocatoria y obviamente que todas las consultas de ustedes, inquietudes, nos sirven para seguir nutriendo y viendo la experiencia que ustedes tienen
en vuestros portafolios. Sí, claro, estos webinars los hacemos ágiles y cortos porque todos estamos con mucha cosa, pero obviamente que si alguien quiere profundizar en Exacto. cualquier punto, ya sea de mercado, ¿Cualquiera de los fondos genera interés compuesto? Todos, sí, claro, claro, todos. sí, sí. Todos los días se reinvierte la ganancia. Exacto. Sí, sí. Si estoy en gestión pesos y en UI, ¿qué me conviene ahora en diciembre a marzo? Ahorro indexado, diríamos, sí. Y sí, Y la sí, unidad indexada. la unidad indexada, vemos que eso es un pico. Y si ustedes van al año pasado, y lo van a ver también, sí. Ah, Perfecto, y les prometemos que recordar el correo capaz. sí, Contacto. contacto a @ fondocentenario.com.uy y les prometemos, sí, queda pendiente la charla sobre cómo afectan este nuevo impuesto a la renta sobre los activos en el exterior, cómo le pega a nuestros fondos, que en cuanto tengamos el escenario ya más confirmado y con mayor información, obviamente que los vamos a estar convocando. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. 70 personas. Espera.